terminamos de programar lo que es el modelo de actualizar administrador. Vamos a pasar a la parte del controlador. Vamos a programar lo que es este controlador para actualizar nuestros administradores o los datos de nuestros administradores, que recordemos que lo tenemos en la tabla admin. Después vamos a pasar a la parte de actualizar lo que es la cuenta, pero ahorita estamos trabajando en la parte de administradores y vamos a programar lo que es el envío de este formulario para poder actualizar los datos. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Tenemos que recibir lo que son los datos que enviamos desde el formulario en nuestro controlador. Entonces lo que vamos a hacer es ir creando lo que es una variable para cada dato. El primero va a ser lo que es la cuenta. Recordemos que voy a escribir primero lo que es la variable cuenta. Recordemos que en MyData o MyData pasábamos lo que era la cuenta, pero encriptada. Donde lo tenemos, acá lo tenemos. Era lo que es el código de la cuenta, pero encriptado o procesado por nuestro hash, como lo vemos acá. Es el mismo valor que viene en la URL que tenemos acá arriba. Entonces vamos a ir al controlador y lo que vamos a hacer es primero pasar ese hash al estado original o al código original que está almacenado en la base de datos. Entonces vamos a utilizar lo que es el modelo principal. Vamos a llamar lo que es la clase. Vamos a instanciar lo que es la clase MainModel, que es la clase principal, y vamos a utilizar lo que es el método de decryption. Recordemos que ese método o esta función que tenemos en la clase modelo principal o MainModel, vamos a ver dónde lo tenemos, más o menos por acá. Aquí está decryption. Lo que hacía es volver al estado original lo que es el string que había sido procesado por la función de encryption. Entonces lo utilizamos acá en el controlador para devolver lo que es el string al estado original, y acá lo que hacemos es recibirlo por el método post. Vamos a escribir acá símbolo de dólar _post, abrimos corchetes, comillas simples, y el nombre de ese input es cuenta up, como lo vemos acá, cuenta update. Entonces escribimos cuenta-up. Vamos a quitar el puntero de ahí lo tenemos. Y vamos a ir recibiendo también los otros parámetros, que son el DNI, el nombre, el apellido, el teléfono y la dirección. Entonces empezamos primero con el DNI o la cédula. Lo que hacemos es almacenar ese valor que hemos enviado del formulario en una variable. En este caso yo le voy a poner DNI. Recuerden que ustedes pueden ponerle el nombre que quieran a las variables que estamos programando en este sistema. Entonces le ponemos MainModel. Vamos a utilizar lo que es el modelo principal, pero vamos a utilizar lo que es la función que era de limpiar cadenas, que ya hemos utilizado en funciones anteriores, que era para evitar lo que es código de inyección SQL. Entonces vamos a utilizar ese método o esa función para limpiar lo que son las cadenas o los valores que estamos enviando por el método post. Vamos a escribir post acá, abrimos, cerramos corchetes, abrimos, cerramos comillas simples, y el campo pues se llamaba DNI-up. Entonces lo colocamos acá, DNI-up o update, y lo mismo hacemos tanto para el nombre, el apellido, el teléfono y la dirección. Entonces, como es un proceso repetitivo y para no estar escribiendo tanto y no ser tan largo este video, yo ya lo tengo copiado y simplemente lo voy a pegar acá. Entonces acá, como ven, yo ya hay una variable que se llama nombre, recibí lo que es el parámetro nombre que hemos enviado del formulario, al igual el apellido, al igual el teléfono, al igual lo que es la dirección. Para no estar escribiendo tanto, como es un proceso repetitivo y es algo simple, pues simplemente lo pegué. Bien, entonces hasta este punto ya tenemos lo que es los parámetros recibidos y almacenados en variables. Lo que nos falta es hacer una
una serie de comprobaciones, pero primero lo que voy a hacer es que voy a seleccionar lo que son los datos de esta cuenta que queremos actualizar, y como el código lo traemos en la variable cuenta, voy a seleccionar lo que son esos datos para hacer ciertas comprobaciones en caso nosotros queramos cambiar lo que es el DNI o la cédula. Porque recordemos que cuando registramos era un número único que no se va a repetir a lo largo de lo que es el sistema. Entonces acá lo que voy a hacer es, como les digo, seleccionar los datos y comprobar que si el DNI que hemos ingresado en el formulario es distinto al que está en la cuenta, es porque queremos hacer un cambio de DNI o cédula, y lo que tenemos que hacer es comprobar primero si ese registro que hemos ingresado en la base de datos, en el formulario, perdón, ya existe en la base de datos. Si existe, pues tenemos que decirle al usuario que ese DNI ya está registrado en la base de datos y no podemos modificar o actualizar lo que son los datos. Entonces acá abajo, después de donde hemos creado lo que son estas variables, voy a crear otra, por ejemplo, que se llame query 1, que va a ser la consulta 1. Recuerden que, como siempre les digo, ustedes pueden poner el nombre que quieran. Entonces voy a utilizar lo que es el modelo principal o la clase main model. Vamos a instanciarla y vamos a utilizar lo que es la función que teníamos acá. Voy a cerrar esto, la que nos permitía hacer consultas simples a la base de datos. Entonces era esta que tenemos acá, que se llama ejecutar-consulta-simple, y recibía lo que es un parámetro. Entonces regresamos al controlador, lo vamos a pegar, finalizamos con punto y coma, quitamos esta variable porque vamos a pasar acá lo que es la consulta, y la consulta es la siguiente. Vamos a decirle select asterisco from admin, es decir, que seleccione todo de la tabla administrador cuando, escribimos where, cuando el cuenta código sea igual, y entre comillas simple vamos a pasar el parámetro, que en este caso es la variable que se llama cuenta, que tiene lo que es el código de la cuenta del cual queremos hacer lo que es la selección de datos. Recordemos que el campo que vamos a utilizar es cuenta código, que es este que tenemos acá, donde lo tenemos acá, se llama cuenta código. Estamos utilizando ese campo porque es la llave foránea de esta tabla, y como acá traemos lo que es ese cuenta código, entonces utilizamos ese parámetro para poder seleccionar lo que son los datos. Entonces ya lo tenemos hecho la consulta acá. Lo que tenemos que hacer es almacenar lo que son esos datos en una variable para poder hacer lo que es un array de datos. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, crear otra variable que se llame, por ejemplo, datos admin. Le vamos a decir que va a ser igual, y como en query 1 viene lo que es la consulta, vamos a utilizar esa misma variable y le vamos a decir que queremos utilizar lo que es el método fetch para poder hacer lo que es un array de datos. Entonces ahora lo que es esta variable, perdón, que se llama, o este array mejor dicho, porque ahora va a ser un array que se llama datos admin, va a tener todos los datos de esa cuenta que acabamos de seleccionar en esta consulta. Es decir, ese array va a tener lo que es el DNI, el nombre, el apellido, el teléfono, la dirección, también tiene el cuenta código y también tiene el ID, pero solo vamos a utilizar en este caso lo que es el DNI para poder hacer la comprobación que les digo, que es que en caso sea distinto el DNI que hemos ingresado en el formulario es distinto al que está en la base de datos, es porque va a haber un cambio de DNI, y lo que tenemos que hacer es comprobar si ese registro ya existe en la base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Voy a crear una condicional simple y le voy a decir lo siguiente: si el DNI
que viene desde el formulario es distinto, colocamos el símbolo distinto, que es el de símbolo de migración igual. Es decir, si es distinto a lo que está en la base de datos, al DNI, entonces como tenemos el array acá, copiamos esta variable o este array, y lo que hacemos es decirle que queremos utilizar lo que es el campo que se llama admin DNI, como lo tenemos en la base de datos. Acá lo tenemos, es admin DNI. Entonces, si el DNI o la cédula que estamos enviando desde el formulario es distinto a lo que está almacenado en la base de datos, entonces vamos a hacer un cambio de DNI. Y lo que tenemos que hacer acá adentro es comprobar que no exista otro registro igual al que hemos registrado o que estamos ingresando en el formulario. Entonces acá lo que voy a hacer es crear otra variable, por ejemplo, que se llame consulta 1, le decimos que va a ser igual. Vamos a seleccionar lo que es, o hacer, perdón, otra consulta simple. Entonces vamos a copiar lo mismo que hemos hecho acá, que es el main model, y hacemos lo que es ejecutamos una consulta simple. Voy a copiarlo hasta acá, lo pego, abrimos, cerramos paréntesis, finalizamos con punto y coma, colocamos acá lo que es las comillas y le vamos a decir lo siguiente. Vamos a decirle que seleccione el admin DNI de la tabla. Escribimos from admin where, escribimos cuando el admin DNI sea igual a la variable que se llama DNI, que es el dato que estamos enviando desde el formulario. Entonces lo pegamos acá, y lo que le estamos diciendo acá, que seleccione todo de la tabla, que seleccione solamente el admin DNI de la tabla administrador cuando el campo admin DNI sea igual a la variable DNI que tenemos en nuestro formulario, o acá en este controlador, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es, si vamos a crear otra condicional aquí, si consulta 1, consulta 1 tiene lo que es la consulta, entonces vamos a hacer un conteo de datos. Vamos a decirle si vamos a contar lo que es con row count. Vamos a escribirlo primero acá, después lo explicamos. Escribimos row count, que cuenta lo que son los registros que han sido afectados de la tabla administrador, que es la consulta que hemos hecho anteriormente. Entonces ponemos que es, podemos ponerle acá es igual a 1, o pueden ponerle mayor o igual que 1, no hay problema, es lo mismo. Entonces si ponemos mayor o igual a 1, igual a 1, no hay problema. Entonces lo voy a dejar así. Si esta consulta nos dio resultado 1 o más, es decir que ya existe un DNI con el mismo valor que estamos ingresando desde el formulario. Entonces lo que vamos a hacer es decirle al usuario que ese DNI ya existe. Entonces simplemente voy a regresar acá, voy a copiar lo que es el array alerta, que es para crear lo que es una alerta. Recordemos que son los datos que necesitamos para poder utilizar lo que son las alertas. Y voy a copiar también lo que es esta parte de acá, donde retornamos lo que es la alerta, y lo voy a pegar a continuación acá abajo. Lo que voy a hacer es cambiar lo que es el mensaje, y acá es una alerta simple. También le colocamos ocurrió un error inesperado, y de tipo error, pero el mensaje es diferente, o el texto que aparece en la alerta es diferente. Le vamos a decir el DNI que acaba de ingresar. Vamos a ponerle acá, ya se encuentra registrado. Entonces si aquí, como
como vamos a empezar aquí la condición explicando nuevamente, si el DNI que acabamos de ingresar en el formulario es distinto al que está almacenado en la base de datos, entonces lo que hacemos es hacer una consulta de selección de datos, y si este DNI que acabamos de ingresar en el formulario ya se encuentra en la base de datos, lo que hacemos es decirle que pues ya existe un DNI y que por favor ingrese otro como ustedes quieran, y después de retornar lo que es la alerta en esta parte de acá, vamos a decirle o a utilizar lo que es la función exit, que lo que hace es detener la ejecución del código PHP. Entonces, si hay un error, hasta aquí va a llegar el código, hasta esta parte de acá, y todo el código que escribamos acá abajo pues ya no se va a seguir ejecutando porque ha ocurrido lo que es un error. Entonces voy a hacer la prueba rápidamente. Vamos a ir a, por ejemplo, vamos a copiar este DNI que tenemos acá, que no es de la misma cuenta que queremos actualizar ahorita, que es la del administrador principal, como es acá es 000. Entonces voy a pegar lo que es ese mismo valor y le voy a decir que queremos actualizarlo. Entonces al darle a actualizar, como vemos acá me se ocurrió un error inesperado. El DNI que acaba de ingresar ya se encuentra registrado en el sistema. Voy a recargar nuevamente para tener el valor original, y si le pongo 111 por ejemplo, no va a pasar nada o no me va a devolver nada porque no entró en esta condición de acá, y todavía no hemos terminado lo que es el controlador, entonces simplemente no me ha devuelto nada. Entonces lo dejo nuevamente como lo teníamos acá, al bajar así. Continuamos programando en esta parte de acá abajo después de la condicional simple que acabamos de hacer. Seguimos programando lo que es nuestro controlador de actualizar datos de administrador, y lo que vamos a hacer es crear un array de datos que va a ser lo que le vamos a pasar al modelo de actualizar administrador. Entonces le voy a poner por ejemplo data AD, que es datos administrador. Recuerden, como siempre les repito, que ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Entonces vamos a hacer un array. Entonces decimos que la variable o el array data add va a ser igual, abrimos, cerramos corchetes, y vamos a ir colocando acá lo que son los valores. Vamos a crear el índice. El primer índice va a ser DNI. Vamos a decir que este índice va a tener lo que es el valor que venga acá en la variable DNI, que es donde hemos almacenado lo que es el dato que traíamos desde el formulario. ¿Por qué le colocamos DNI? Recordemos que en el modelo pues habíamos hecho la referencia a ese índice que tenemos acá, y también vamos a utilizar este mismo índice, es decir, los mismos valores que hemos colocado acá tenemos que ponerlos, porque si no nos va a dar problemas. Entonces ya tenemos DNI, escribimos coma, damos un enter para tener el código un poco más ordenado. Voy a escribir comillas dobles, vamos acá. Recordemos que el segundo índice que teníamos era el nombre, lo copiamos tal cual, lo pegamos, decimos que este índice va a tener el valor de lo que venga en la variable nombre que tenemos acá. Entonces lo copiamos, pegamos la variable, escribimos coma, damos un enter, escribimos comillas dobles. El tercer índice es apellido, copiamos, pegamos, asignamos un valor, recordemos que es el que viene en la variable apellido, copiamos, pegamos, escribimos coma nuevamente, damos un enter nuevamente, y vamos a ver que el otro índice pues es teléfono. Copiamos ese índice, lo pegamos, le asignamos el valor, vamos a regresar acá, es la variable teléfono, lo vamos a pegar y ahí lo tenemos. Escribimos coma, damos otro enter, y vamos a traer el otro que es dirección. El índice se llama dirección, lo pegamos y le decimos que vamos a asignar el valor a este índice que es dirección. Traemos la variable, la colocamos acá, y por último vamos a pasar lo que es el código de la cuenta. Recordemos que el índice le hemos colocado código,
traemos acá, creamos las comillas, pegamos el índice o el nombre del índice y le asignamos el valor. El valor es el que viene en cuenta. Entonces lo pegamos y acá finalizamos lo que es este array de datos, y acá pues no le colocamos coma. Vamos a dar otro enter acá, y después de crear lo que es este array vamos a hacer una condicional doble. Entonces ponemos if y ahora else, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la instancia a la clase o al modelo de administrador. Vamos a copiar el nombre, entonces se llama administrador modelo. Copiamos, lo traemos acá para no equivocarnos. Vamos a hacer instancia al modelo de administrador. Ponemos 2 puntos para poder utilizar lo que es el modelo que queremos utilizar, o la función. Recordemos que la función la tenemos acá abajo. Se llama actualizar administrador modelo, y recibe lo que es un parámetro. Entonces después de los 2 puntos lo colocamos acá, y como no es esta variable la que le queremos pasar, o los datos, así que no es esta que hemos creado acá, que se llama data add, entonces lo colocamos acá, y de esa forma le hemos pasado lo que es los datos a nuestro modelo. Si todo salió bien, entonces dentro de esta condición vamos a decirle que todo salió bien y que hemos actualizado lo que son los datos. Y si no, vamos a enviar otra alerta acá que sea de error, que hemos dicho que no hemos podido actualizar lo que son los datos. Entonces voy a copiar el array alerta, que es el que hemos venido utilizando, que tiene los datos para poder mostrar lo que son alertas. Lo voy a tabular un poco, ahí lo tenemos. En caso pues no funcione lo que es nuestra actualización de datos, pues quiere decir que ha ocurrido un error. Entonces ahorita es de tipo error lo que es la alerta. Es una alerta simple, y el título es ocurrió un error inesperado, y el texto pues va a ser el siguiente. Le vamos a decir que no hemos podido actualizar los datos, entonces vamos a decirle no hemos podido actualizar por ejemplo tus datos. Ustedes pueden poner el mensaje que quieran, y le decimos por favor intente nuevamente. Entonces ese va a ser el mensaje de error. Y por último, recordemos que siempre tenemos que retornar lo que es el valor que viene en la alerta. Entonces copiamos el mismo código, que es que hacemos instancia al modelo principal, donde utilizamos lo que es la función SweetAlert, que recordemos que tiene lo que son las alertas. Entonces después que termina esta condición que tenemos acá, simplemente pegamos eso, o sea el retorno de la función, para que se muestre lo que es la alerta. Y en caso si podamos actualizar los datos, entonces voy a copiar nuevamente el array alerta, lo pegamos acá dentro de la parte de verdadero a la condición, y pues aquí no va a ser una alerta simple, va a ser una alerta por ejemplo de recargar. Recordemos que en el modelo principal pues acá teníamos los tipos de alerta, teníamos la simple, teníamos la de recargar, teníamos la de limpiar. En este caso vamos a utilizar lo que es la de recargar, para poder hacer una carga en la página y se vea reflejado ya los datos que han sido actualizados. Entonces acá le vamos a colocar en el título de la alerta, por ejemplo, datos actualizados. Entonces, colocamos actualizado, le vamos a poner símbolo de admiración, aunque cada adelante tiene que ir. Ahí se lo colocan ustedes. Yo, para no ser tan largo este video, pues lo voy a dejar así. El texto de la alerta, pues ustedes pueden ponerle el que quieran. Yo le voy a poner, por ejemplo, tus datos han sido actualizados con éxito. O pueden poner los datos han sido actualizados con éxito, como quieran colocarle ustedes. El tipo de alerta no es de error, así que no, es de success. Recordemos que success es para alertas que aparezcan chequecito, es decir que todo ha salido bien. Y de esta forma pues ya hemos programado toda la parte de nuestro
controlador para actualizar a administrador. Vamos a hacer la prueba, voy a recargar nuevamente la página. Y acá, por ejemplo, le voy a poner 111111 y le damos en actualizar. Y le damos a actualizar, dice los datos han sido actualizados, le damos a aceptar, se recarga la página y ya vemos que aparece reflejado lo que es el valor. Aunque acá pues no aparece reflejado estos campos de acá porque no lo cambié. Por ejemplo, lo voy a volver a dejar para que vamos en 000. El nombre, por ejemplo, voy a poner mi nombre, Carlos, el apellido Alfaro. Por ejemplo, un teléfono ficticio, le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números o más. Dirección, por ejemplo, vamos a ponerle Estados Unidos, simplemente para prueba. Le damos y los datos han sido actualizados. Como vemos, pues ahora sí ya se ve reflejado todos los datos que hemos actualizado. Entonces lo voy a dejar como lo tenía. De momento lo voy a poner simplemente aquí va a ir un nombre, aquí va a ir un apellido. Y como vemos, pues nos está funcionando lo que es ya la actualización de datos. Acá le colocamos Salvador, le damos a actualizar. Y ahí está. Ya tenemos la parte de actualizar lo que son administradores. Y lo más importante es que esta parte que hemos programado no simplemente funciona para el administrador que acaba de iniciar sesión, que ingresa la opción acá de mis datos y actualiza los datos, sino también para todos los administradores. Entonces si vamos a la parte de usuarios, administradores, recargamos el listado de administradores y aparecen los administradores. Como vemos, este es el otro administrador que tengo acá, que se llamaba Carlos Alfaro y tenía lo que es esos datos que hemos colocado acá. Si damos en actualizar datos, que es esta opción de acá, le damos acá y como vemos carga lo que son los datos de ese administrador y yo puedo cambiar lo que son los datos. Por ejemplo, le voy a poner 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 a lo que es el DNI. Por ejemplo, el nombre, voy a inventar uno, por ejemplo, vamos a ponerle Ricardo, vamos a ponerle acá, por ejemplo, González. El número de teléfono lo vamos a cambiar, por ejemplo, ahí lo tenemos. La ubicación la vamos a cambiar. Vamos a ponerle, por ejemplo, está en Perú, aunque aquí va tildado, pero no lo voy a colocar. Damos a actualizar datos y le damos a actualizar y me dice que los datos han sido actualizados exitosamente. Como vemos, los datos pues se actualizaron y lo comprobamos si quieren. Si no están seguros, pues van a administradores, lista de administradores y acá lo tenemos. Como vemos, ya cambió el nombre, el DNI, el apellido y el teléfono. Entonces hasta de momento hemos programado lo que es la parte simplemente de actualización de datos de administradores. En los próximos videos vamos a trabajar ya en la parte de actualizar lo que es la cuenta, es decir, los datos de la cuenta que es en la tabla cuenta que tenemos acá, donde vamos a poder actualizar lo que es la contraseña, el nombre de usuario, entre otros datos. Esta parte quizás va a ser la más compleja que vamos a programar en este sistema, porque hay que hacer muchísimas, pero muchísimas comprobaciones que luego ustedes lo van a ir viendo a lo largo de que vayamos en el desarrollo de este curso.